Hola chicos, tal y como alguno de ustedes me pidió, decidí grabar un vídeo para explicar las leyes de los gases que vimos en clase. Pero para que las puedan entender bien, les voy a recordar lo que dice la teoría cinético-molecular. ¿Vale? Básicamente lo que dice es, la materia, en este caso los gases, está formado por partículas, ¿vale? Esas partículas se están moviendo y cuanto más rápido se muevan, mayor será su temperatura. Es decir, la temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas. Recuerden que en el caso de los sólidos solo pueden vibrar, pero en el caso de los líquidos pueden deslizarse unas sobre otras, pero en el caso de los gases se pueden mover libremente, ¿vale? Y por último, en este caso es para los gases, la presión que haya en un recinto donde haya un gas está relacionado con los choques de las partículas con las paredes, ¿vale? Cuantos más choque, mayor será la presión. Imaginémonos como si el gas estuviera formado por un montón de pelotitas que está chocando contra las paredes. Pues cuanto más choque, mayor sería la presión, ¿vale? Entonces voy a explicar las tres leyes que estuvimos viendo en clase. La primera cronológicamente incluso, sería la ley de Boyle-Mariotte, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a imaginar aquí un recipiente que tiene un gas, que está, digamos que, expresado con esos 5 puntitos verdes, ¿vale? Ese gas estará a una temperatura determinada y por lo tanto esas partículas se están moviendo, ¿de acuerdo? Bien. Lógicamente, de vez en cuando chocarán contra las paredes. Bien. Entonces, la ley de Boyle-Mariotte lo que me dice es que, ¿qué ocurrirá cuando, manteniendo la temperatura constante, yo varío el volumen en un recipiente? Aquí entonces lo que hicimos fue disminuir el volumen, ¿vale? Bajamos el émbolo. Recuerden que es como si tuviéramos una jeringuilla e hiciéramos esto, ¿vale? Hiciéramos esto. Lo que pasa es que tapando aquí, hiciéramos esto de aquí, ¿vale? Como ven, está disminuyendo el volumen y dentro, ¿qué es lo que ocurre? Lógicamente, aumenta la presión y si no, oigan, ¿vieron? ¿Oyeron? ¿Por qué? Fíjense que al reducir el volumen, las partículas que se mueven con la misma velocidad porque la temperatura es constante, yo no he calentado, las partículas se mueven a la misma velocidad, pero ahora el recinto es más pequeño y por lo tanto chocan más veces contra las paredes. Y por lo tanto la presión aumenta tal y como vimos. Cuanto más choque de las partículas contra las paredes, mayor será la presión. ¿Vale? ¿Y cómo se expresa eso? Y por lo tanto, cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Es decir, son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y viceversa, claro. Si el volumen lo hubiéramos aumentado, la presión disminuiría. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? De esta manera. La presión por el volumen es una constante, es un número. ¿Vale? Es constante. Eso se puede expresar también de la siguiente manera, ¿vale? Se podría expresar como que P1 por V1 en unas condiciones es igual a P sub 2 por V sub 2, ¿vale? Antes y después, ¿vale? Bien. Vamos ahora a la siguiente ley, la ley de Charles, en la que nosotros vamos a mantener constante la presión, ¿vale? Imaginemos aquí un recipiente que tiene un émbolo, ¿vale? Un émbolo y donde no hubiera rozamiento. Yo aquí tendría un gas y el gas tiene, bueno, pues se mueve. Las partículas del gas, me refiero, se mueven, ¿vale? De vez en cuando chocarán con las paredes interiores y habrá una presión determinada. ¿Qué ocurre? Esto es lo que yo tendría antes, ¿no? En el después, yo lo que hago es que caliento. Esto de aquí es una resistencia. Al calentar, ¿qué ocurre? Aumenta la temperatura. Y recuerden que cuanta mayor será la temperatura, más rápido se mueven las partículas. Ahora las partículas se mueven más rápido, tal y como está aquí expresado. Ven que las flechas son mayores. Por lo tanto, llegarán antes a las paredes. Pero si ustedes se fijan, yo aquí puse partículas también del aire, que está por fuera. Las partículas del aire de vez en cuando chocan contra el émbolo. Y por lo tanto están ejerciendo presión desde fuera. De tal manera que la presión de dentro tiene que ser igual a la presión de fuera. Bien, ¿qué ocurre cuando yo caliento aquí? Los choques aumentan, pero el émbolo sube para que la presión de dentro se iguale a la presión de fuera, ¿vale? La única manera para que eso ocurra
es que el émbolo suba, ¿vale? Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿vale? Para que la presión se mantenga constante. La presión aquí va a ser igual a la presión aquí, ¿vale? Y como, es decir, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen, son directamente proporcionales. Cuando una aumenta, aumenta la otra. Y esto se expresa de esta manera. El volumen partido por la temperatura es constante. O, lo que es lo mismo, V1 partido por T1 es igual a V2 partido por T2. Es decir, el volumen antes partido por la temperatura antes, el volumen que yo tenía antes partido por la temperatura que tenía antes, es igual al volumen que tenía después partido por la temperatura que tenía después, ¿vale? Esta temperatura. Recuerden que esta temperatura siempre tiene que ser en grados Kelvin. Y por último, tendríamos la ley de Gay-Lussac, en el que el volumen es constante. Esto es lo que ocurriría dentro de una olla a presión, en la que tuviéramos un gas, ¿vale? En la que no metiéramos agua, sino solo un gas. Fíjense que aquí tengo un recipiente que está cerrado y hermético. Y aquí tengo un manómetro. Un manómetro lo que hace es medir la presión interior, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo? Caliento. Y al calentar, las partículas empiezan a moverse más rápido, que lo expresé con estas flechas mayores. Al moverse de una manera más rápido, llegan antes a las paredes, porque este no se puede dilatar, no se expande. Al llegar más veces y chocar más veces contra las paredes, aumentará la presión. Ven que aquí puse la flechita así y aquí está inclinada para acá, como que ha aumentado la presión. Por lo tanto, la temperatura y la presión son directamente proporcionales, porque al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Y eso está expresado de esta manera. Presión partido por la temperatura es constante, o lo que es lo mismo, P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. Y les recuerdo que la temperatura siempre tiene que ir en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Pues nada, yo espero que esto les haya servido de ayuda y los haya ayudado a entender mejor estas tres leyes de los gases que, bueno, no son tan complicadas, ¿vale? Venga, un saludo.